Muy buenas noches, estimados amigos y estimadas amigas. Sean todos bienvenidos a esta tercera sesión de los cursos que viene organizando el Estudio Jurídico Rosales Artica Abogados. En esta oportunidad tenemos la presencia de la doctora Alejandra Mori Sáenz. Alejandra es abogada y magíster en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, es máster en Políticas Anticorrupción por la Universidad de Salamanca, España, y es fiscal adjunta provincial especializada en delitos de lavado de activos. Desde aquí le damos la más cordial bienvenida a Alejandra y nuestro agradecimiento por su disponibilidad para precisamente poder estar junto a nosotros y compartir esta noche algunas reflexiones en torno a un problema bastante interesante. ¿Cuál es la importancia de la relación entre el delito previo y la autonomía del delito de lavado de activos durante las diligencias preliminares? La respuesta a este problema seguramente llevará a escucharnos atentamente a la doctora Mori Sáenz a lo largo de esta ponencia. Alejandra, te cedo el uso de la palabra y te escuchamos con muchísima atención. Buenas noches con todos. Gracias, David, por la invitación. Como bien lo mencionó el doctor Rosales, el día de hoy voy a tratar algunos aspectos sobre el delito de lavado de activos, específicamente sobre la autonomía y el delito previo. Voy a compartir pantalla. He realizado algunas diapositivas para poder realizar la presente exposición. Bien, el delito de lavado de activos en sí tiene tres modalidades, las cuales están previstas en el artículo 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo 1106. En el artículo 1 del Decreto Legislativo 1106, actos de conversión y transferencia, el, el tipo penal a la letra dice que el que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad, no menor de 8 ni mayor de 15 años y con 120 a 350 días multa y también prevé la pena de inhabilitación. Luego tenemos el artículo 2, que también se encuentra previsto en el Decreto Legislativo 1106, que regula los actos de ocultamiento y tenencia. Señala que el que adquiere, utiliza, posee, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito no se debía presumir, será reprimido con, también se prevé pena privativa de la libertad, pena de días multa y pena de inhabilitación. Luego tenemos el artículo 3 del Decreto Legislativo 1106, el cual prevé la modalidad de transporte, traslado, ingreso, salida por territorio nacional de dinero o títulos valores de origen ilícito. Esta modalidad se observa mayormente en los casos de los llamados transfronterizos, ¿no? Los cuales se dan cuando detienen a personas en el aeropuerto que han pasado el límite establecido para poder ingresar con dinero a nuestro país. El tipo penal señala que se configura cuando el que transporta o traslada consigo o por cualquier medio dentro del territorio nacional dinero en efectivo o instrumentos financieros negociables emitidos al portador, por ejemplo, cheques, cuyo origen ilícito no se debía presumir con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación y decomiso, o hace ingresar o salir del país consigo por cualquier medio tales bienes cuyo origen ilícito no se debía presumir, con igual finalidad será reprimido con también pena privativa de libertad, pena de días multa y pena de inhabilitación. De la lectura de estos tipos penales que hemos señalado correspondiente al delito de lavado de activos que se encuentran previstos en los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo 1106, podemos observar que en estos se hacen referencia primero a dinero, bienes, efectos o ganancias
originadas por la comisión de una actividad ilícita. Y esto ha llevado a catalogar el delito de activos como un delito de conexión. La profesora Alejandra Verde señala lo siguiente, ¿no? Que los delitos de conexión exigen un delito anterior como requisito necesario, pero esto no es suficiente para su configuración. Esto se daría en el delito de lavado de activos porque necesita la presencia de un delito previo para que se configure este. Eh, bien, el profesor García Cabero también señala que esto implica que el tipo penal del delito de lavado de activos se encuentra forzosamente ligado a un delito que fue cometido previamente. En ese sentido, la procedencia delictiva de los activos viene a ser un elemento normativo del tipo del delito de lavado de activos. Y esto conlleva a que necesariamente se tenga que señalar qué actividad criminal previa ha generado estos activos maculados. Y en consecuencia, también demostrar ello a través de las pruebas practicadas durante el proceso penal. Eh, Asimismo, al ser un elemento del tipo penal, si es que no se demuestra el origen ilícito de los activos, no podemos afirmar que alguien ha cometido el delito de lavado de activos. Esto lo vamos a mencionar ya más adelante, pero eh, si bien es necesario señalar qué delito ha originado la ilicitud de estos activos maculados, en una etapa de diligencias preliminares, por ejemplo, únicamente se puede aperturar investigación preliminar únicamente señalando que estos activos tengan origen ilícito. Pero ya a lo largo de la investigación preliminar se debe llegar a determinar de qué delito previo estamos hablando, ¿no? Y eso también ya se ha pronunciado la Corte Suprema en la sentencia plenaria casatoria 1/2017, ¿no? Que se debe tener cierto nivel de sospecha en cada etapa del proceso penal, ¿no? No se puede hablar de un mismo grado de sospecha a nivel de diligencias preliminares y luego en un mismo nivel de sospecha en una investigación preparatoria. Pero eso lo vamos a ver en unos minutos. Eh, Bien, como ya lo mencioné, para la configuración del delito de lavado de activos resulta imprescindible que alguna de las modalidades de lavado, ya sean actos de conversión y transferencia, actos de ocultamiento o tenencia o actos de traslado, tengan como objeto activos provenientes de algún delito previo. En otras palabras, para que alguien cometa el delito de lavado de activos debe existir, en primer lugar, un delito que haya generado los activos que se van a lavar posteriormente. Y esto es señalado por los profesores Abanto Vázquez y García Cabero. Y este dato, la existencia del delito previo, es relevante para poder esclarecer la ya llamada autonomía del delito de lavado de activos. Bien, en primer lugar, cuando se habla de la autonomía del delito de lavado de activos, se hace referencia tanto a una autonomía procesal como a una autonomía sustantiva. La autonomía procesal implica, y eso también lo menciona García Cabero, que para procesar y para condenar a una persona por el delito de lavado de activos no se requiere que previamente se haya procesado y condenado a los autores del delito fuente. Esto ha sido objeto de discusión a lo largo de los años. Incluso en un primer momento se planteaba que para que una persona sea solamente investigada por el delito de lavado de activos, haya tenido que ser procesada y tener una sentencia condenatoria por el delito del lavado de activos. Sin embargo, actualmente ello no es así. Muchas veces incluso lo hizo en la práctica que existen sentencias condenatorias contra personas que luego les investigan por lavado de activos y finalmente, pese a que tienen una sentencia condenatoria por un delito previo, según bueno, los órganos jurisdiccionales llegan a establecer que no existe lavado de activos. Entonces, el que exista o no una sentencia condenatoria no necesariamente asegura el éxito de un proceso penal seguido por el delito de lavado de activos. Por otro lado, la autonomía sustantiva, según el profesor Pariona Arana, conlleva que para sancionar penalmente a un ciudadano por el delito de lavado de activos
no hay necesidad de identificar y en consecuencia de probar el delito fuente que dio origen a los bienes ilícitos objetos del delito de lavado. Sin embargo, esto puede resultar cuestionable, ¿no? Porque como ya lo mencionaba, a un nivel preliminar no puede ser necesario mencionar eh, qué delito fuente ha dado origen a esos activos maculados, ¿no? Pero esto debe ser probado ya a lo largo del proceso penal. Ahora bien, si es que se toma en cuenta lo dicho previamente hace un momento sobre el carácter del delito de conexión que tiene el delito de lavado de activos, resulta claro que la autonomía sustantiva no puede ser pregonada en los procesos penales por la comisión del delito de lavado de activos. Esto también es apoyado por el profesor Abanto Vázquez y García Cabero. Solamente podemos hablar de una autonomía procesal, podemos aceptar una autonomía procesal. Eh, en relación al tema el cual es objeto de la presente exposición, esta autonomía procesal implica que se puedan iniciar diligencias preliminares, como ya lo había mencionado, contra personas por la presunta comisión del delito de lavado de activos, pese a que el delito previo que habría generado los activos no ha sido descubierto todavía, investigado o condenados anteriormente. Y ello inclusive habilita que se aperture investigación preliminar cuando exclusivamente se cuenta con un supuesto aumento irregular del patrimonio, porque esto ya se ha mencionado en la jurisprudencia y se ha señalado algunas circunstancias que pueden dar cuenta de algunos de indicios de la comisión del delito de lavado de activos, y uno de ellos es un aumento irregular del patrimonio o de movimientos financieros anómalos. Sin embargo, esta indeterminación, como ya lo había señalado, no se puede mantener en todas las fases del proceso. Para relacionar esto, lo mencionado con las investigaciones seguidas por la Comisión del Delito de Lavado de Activos, debemos analizar el grado de sospecha que se exige para iniciar o para eh, pasar, para poder encontrarnos ya en otra fase del proceso penal. En ese sentido, como lo pueden observar en el siguiente cuadro, para poder iniciar diligencias preliminares se necesita una sospecha inicial simple. Según la Corte Suprema, en el fundamento 24A de la sentencia plenaria casatoria 1-2017, la sospecha inicial simple, que es el grado menos intensivo de la sospecha, requiere por parte del fiscal puntos de partida objetivos, es decir, un apoyo justificado en hechos concretos, solo con un cierto nivel de determinación, ¿no? En la etapa de diligencias preliminares no podemos eh, requerir un nivel de determinación mayor por el mismo carácter de la etapa del proceso penal. eh, y basado en la experiencia criminalística, ¿no? De que se ha cometido un hecho punible perseguible que puede ser constitutivo de delito, en este caso el delito de lavado de activos. La Corte Suprema también señala que se requiere de indicios procedimentales o fácticos relativos, sin los cuales no puede fundarse sospecha alguna. Esto último, por cierto, no es lo mismo que prueba indiciaria que por indicios, ¿no? Y bueno, y sobre ello debemos recordar que la sospecha inicial simple, la cual se requiere para el inicio de diligencias preliminares, el profesor Helmut Satzger señala que solo puede construirse legítimamente si está basada en indicios concretos, es decir, en condiciones o acontecimientos del presente o del pasado accesibles mediante las pruebas, por lo que las meras suposiciones vagas, sin apoyo en circunstancias concretas o las puras posibilidades teóricas son insuficientes respecto a ello. Ello en la práctica se puede ver de manera muy concurrente, ¿no? Porque muchas veces, bueno, como fiscal ahora en la actualidad de una fiscalía especializada de delitos de lavado de activos, se puede observar que muchas
muchas investigaciones fiscales se inician únicamente por suposiciones a veces de la policía, que se puede, eh, que podemos estar ante un delito de lavado de activos, ¿no? Únicamente porque, por ejemplo, se observa que una familia o que ciertas personas viajan mucho, viajan continuamente y entran con dinero al país. O en algunos casos, cuando desestiman alguna investigación por un delito de corrupción o por un delito de estafa, dicen, ¿no? Señalan algunos fiscales que si bien no existe el delito del cual han estado investigando, pueden haber indicios de lavado de activos, únicamente porque no se conoce la procedencia del dinero. Sin embargo, para que exista lavado de activos, es necesario que exista, primero, que se realice la conducta típica señalada en los artículos 1, 2 y 3 del decreto legislativo 1106. Se necesita la procedencia criminal de estos activos, hablando ya a nivel de tipicidad objetiva, y a nivel de tipicidad subjetiva se necesita la presencia del conocimiento de esta persona sobre el origen eh, del dinero, los bienes, y también que haya sido cometido como, bueno, como delito, perdón, como elemento de tendencia interna trascendente, que haya sido cometido con la finalidad de ocultar su origen. Entonces, no estamos ante lavado de activos solamente porque no tenemos la certeza de dónde proviene ese dinero, sino que se tienen que cumplir todos esos elementos que ya he mencionado, tanto a nivel de tipicidad objetiva como subjetiva, para poder acreditar la responsabilidad penal de una persona. Y si bien, como ya lo he señalado, para iniciar diligencias preliminares no es necesario un grado de sospecha mayor, esta sospecha inicial simple debe ser basada y justificada en algunos hechos en concreto, no solamente en suposiciones que puedan tener los operadores de justicia, ¿no? Ya sean fiscales, jueces o también los efectivos policiales. O incluso también muchas veces existen denuncias de partes, ¿no? De personas que únicamente porque observan que otras personas adquieren bienes de manera continua y quizás sin ninguna justificación para esos, pues presentan denuncias por delito de lavado de activos. Bien, en esta línea debemos sostener que se debe iniciar diligencias preliminares cuando existan elementos de convicción mínimos que apuntan a la presunta comisión del delito de lavado de activos. Por ejemplo, como ya lo mencioné, si existe un supuesto aumento irregular en el patrimonio o existen movimientos financieros anómalos y que nosotros consideramos que no existe un nivel de justificación, podemos estar eh, ante un caso de lavado de activos. Más aún, si existe este aumento irregular del patrimonio y además de ello existe una conexión o una relación de esta persona con otras que estén siendo investigadas por un delito que pueda generar activos ilícitos. Por ejemplo, tiene relación con, si bien esta persona tiene un aumento irregular de patrimonio, pero no está siendo investigada en otra fiscalía, por ejemplo, por corrupción, por tráfico ilícito de drogas, pero si tiene relación o tiene cierta conexión con personas que están siendo investigadas por este tipo de delitos, ya es un indicio, ya tenemos los elementos de convicción mínimos para poder aperturar una investigación preliminar, ¿no? Entonces, no resulta necesario que por el momento, hablamos en diligencias preliminares, ojo, se señale qué delito habría originado los activos, porque muchas veces, como ya lo he señalado, he observado aperturas de investigación preliminar donde no se señala qué delito. Y precisamente el objetivo de las diligencias preliminares va a ser poder determinar qué delito podría haber originado
estos activos, ¿no? Y para eso, pues se solicita si esta persona está siendo investigada por algún tipo de delitos, ¿no? En algunos sistemas especializados como corrupción, también si está siendo investigado por lavado, si está siendo investigado por tráfico ilícito de drogas, se pide a RENIEC, se solicita una lista que nos permite establecer una relación de parentesco con otras personas y a partir de eso poder ir investigando si sus familiares, por ejemplo, tienen investigaciones por delitos que puedan generar activos ilícitos. Entonces, esta, eh, esta tingencia de que no es necesario que para aperturar diligencias preliminares se señale qué delito habría cometido, perdón, qué delito habría originado los activos, ello no acarrea a que cualquier narración efectuada por el denunciante, como ya lo señalé, por una persona común o un informe elaborado por la policía, como muchas veces se ve, ocasione que se inicien diligencias preliminares, ¿no? Precisamente es importante mencionar que los fiscales, como representantes del Ministerio Público, tenemos el deber de efectuar una valoración mínima de razonabilidad sobre el carácter delictivo del hecho, materia del conocimiento, debido a lo cual el análisis de los hechos tiene la facultad, bueno, nosotros como titular de la acción penal tenemos la facultad de decidir si archivamos liminarmente esa denuncia o la remisión de algún tipo de documentación o decidimos continuar con la investigación y aperturar diligencias preliminares dirigidas a qué, a corroborar los hechos objeto de denuncia o un informe que haya sido remitido, ya sea, por ejemplo, por SUNAT en casos de declaración de, de mercancía aduanera o informes de la Policía Nacional del Perú. Entonces, nosotros como titulares de la acción penal disponemos que se realicen algunas diligencias dirigidas a corroborar los hechos objetos de la denuncia, en atención a nuestra función persecutora del delito, conforme lo prevé los artículos, el inciso 4 y 5 del artículo 159 de la Constitución Política del Perú, ¿no? Y también porque tenemos la facultad de poder archivar la denuncia al momento de calificarla. Esto está previsto en el artículo 334.1 del Código Procesal Penal. Y esta facultad viene respaldada en la idea de que solamente aquellos hechos que revelen suficientes indicios de criminalidad pueden ser sometidos a una persecución formal del Estado, ¿no? No todos los dichos de las personas naturales o de entidades públicas, ya sea SUNAT o Policía Nacional del Perú, deban ser objeto de una investigación fiscal. Entonces, así se debe tomar en cuenta que no solo basta que haya existido en abstracto una posibilidad teórica de que se hayan realizado algunos comportamientos descritos en una denuncia o en un informe policial por parte de los denunciados o de los investigados, sino que esta posibilidad debe estar acompañada de indicios que apoyen esta hipótesis. Precisamente esto se puede vincular con el elemento normativo de la procedencia delictiva, que ya lo hemos explicado. Primero, no constituye una sospecha inicial simple para el inicio de diligencias preliminares aquellas narraciones que solamente hagan referencias a operaciones económicas sin hacer ninguna referencia a posibles delitos previos o alguna referencia que nos dé luces sobre cuál es la actividad previa. Por ejemplo, cuando mencioné que muchas veces la policía elabora informes solamente por personas que han realizado algún tipo de movimientos o han ingresado al país de manera recurrente con dinero, pero no mencionan cuál podría ser la procedencia de ese dinero, ¿no? Si existe realmente una procedencia ilícita o cuál sería la actividad criminal previa. Si es que el delito de lavado de activos, como ya lo hemos mencionado, es un delito de conexión,
Este presunto acto de lavado debe tener como referencia un activo proveniente de la comisión de una actividad criminal que tenga capacidad de generar ganancias ilícitas. Esto es importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si una persona tiene investigaciones por delito de eh, contra la vida, el cuerpo y la salud, ¿no? O tiene investigaciones por delito de violación sexual, por violencia física, psicológica. Ese tipo de delitos claramente no van a generar activos ilícitos que posteriormente puedan ser lavados e ingresados nuevamente a nuestro sistema económico, ¿no? Tipo de delitos que pueden generar activos maculados son corrupción de funcionarios, tráfico ilícito de drogas, crimen organizado, ¿no? Organizaciones criminales que se dedican a la comisión de distintos delitos, por ejemplo, de sicariato, homicidio, estafa. También he visto muchos casos de lavado de activos que tienen como actividad criminal previa una presunta comisión del delito de minería ilegal. Esto también puede generar activos maculados, delitos medioambientales, ¿no? Entonces, siempre debemos analizar de manera adecuada que esta actividad criminal previa sea, tenga la capacidad de poder generar ganancias ilícitas. Aunque, si bien, como lo hemos mencionado, el inicio de diligencias preliminares exige un nivel de sospecha mínimo, esto no implica que cualquier sindicación de alguna persona sirva para aperturar una investigación preliminar, sino que como indica el profesor Fidel Mendoza, solo es requerido la realización de una operación económica cuyos caracteres pueden posiblemente configurar un acto constitutivo del delito de lavado de activos en la medida que se proyecte sobre activos vinculados con actos criminales previos. Entonces, una narración pormenorizada del supuesto acto de lavado y el delito previo imposibilita que el fiscal pueda orientar de manera eficaz la labor de indagación y recopilación de los elementos de convicción, ¿no? Porque muchas veces llegan informes tanto de SUNAT sobre declaraciones de mercancías aduaneras, donde eh, um, se prevé, ¿no? Se señala que posiblemente haya algún tipo de, de comisión de proveniencia de minería ilegal, de estas declaraciones de mercancía aduanera realizadas por algunas empresas, o como la Policía Nacional del Perú, ¿no? Que también remite informes sobre posible lavado de activos, pero el que no existe una narración exacta o no haya una aproximación sobre cuál sería el delito previo también imposibilita que el representante del Ministerio Público no pueda llevar a cabo una investigación de manera exitosa, porque si no me brindan mayores detalles o no apoyan su narración realmente en hechos concretos y únicamente a nivel abstracto existen suposiciones que son vagas, son imprecisas, eso no me permite, en primer lugar, poder saber qué tipo de diligencias o qué tipo de documentación tengo que solicitar, ¿no? Entonces, muchas veces este tipo las investigaciones del delito de lavado de activos, pues terminan en archivos y luego de meses, porque una investigación de lavado de activos es declarada compleja, entonces hay un plazo de 8 meses, ¿no? Entonces, durante 8 meses de investigación preliminar, muchas veces no se consigue, no se obtiene eh, algún soporte para la denuncia o el informe que haya originado la existencia de esta carpeta fiscal, ¿no? E incluso muchas veces que como no se tiene un gran número de elementos de convicción
suficientes, muchas veces se llega a ampliar una investigación preliminar por 8 meses más, ¿no? Y de alguna manera, pues estaría, si no existe una, una sospecha y un grado de sospecha necesaria para que esta persona sea sometida a una investigación, pues estaría vulnerando su derecho al debido proceso, ¿no? Entonces, por eso es necesario lo mencionado, ¿no? Que se pueda relacionar eh, el supuesto acto de lavado con un delito, con la comisión de un delito previo. Ahora, luego, ante la culminación de las diligencias preliminares y la evaluación del grado de sospecha requerido para poder formalizar investigación preparatoria, la Corte Suprema, en el fundamento 24b de la sentencia plenaria casatoria 1/2017, señala que debe identificarse de manera específica qué delito previo habría generado los activos objeto de lavado. Es decir, para iniciar diligencias preliminares no necesitamos señalar cuál sería el delito previo, ¿no? Podemos colocar que existe una sospecha de ilicitud de esos activos, ¿no? Que se advierte que los activos tengan un origen ilícito, pero no se señale de dónde proviene esta ilicitud, ¿no? De los activos maculados. Pero eh, para ya encontrarnos en la siguiente etapa, que es la investigación preparatoria, debemos, y dice la Corte Suprema, precisar qué delito previo ha generado los activos objetos de lavado. Sin embargo, muchas veces en la práctica he observado algunas disposiciones fiscales que formalizan investigación preparatoria sin precisar cuál sería el delito previo que habría generado eh, la ilicitud de los activos. Pero esto no puede ser así porque, ya lo mencionó en la Corte Suprema, se necesita eh, ya tener otro grado de sospecha para poder ya encontrarnos en la siguiente etapa del proceso penal, ¿no? Entonces, si es que producto de las diligencias practicadas durante el transcurso de la investigación no se han encontrado elementos de convicción de la comisión de la presunta comisión de la presunta comisión de un delito previo, se debe concluir que no existen mayores elementos que permitan al despacho fiscal sostener una sospecha que permita formalizar investigación preparatoria por la presunta comisión del delito de lavado de activos. Entonces, en efecto, no basta que se haya acreditado los presuntos actos de lavado. Es decir, de nada me sirve poder establecer que haya, por ejemplo, algún tipo de transferencias eh, de los investigados que puedan resultar anómalas. Si es que yo no tengo ni siquiera un nivel de sospecha qué delito habría originado estos bienes u objetos. Por ejemplo, si existen transferencias de bienes de una persona a otra entre familias, eso no me basta para poder establecer que una persona haya cometido el delito de lavado de activos, porque no tengo la certeza o un nivel de certeza de qué delito habría originado este dinero que ha sido utilizado para poder comprar algunos bienes, ya sea muebles, por ejemplo. Incluso, si durante la investigación preliminar se ha dispuesto, muchas veces se realiza de esa manera, la elaboración de una pericia contable financiera a los investigados. Y esta pericia nos ha arrojado desbalance patrimonial. Pero pese a que tenemos un desbalance patrimonial de los investigados, no tenemos cuál sería el delito que habría originado la ilicitud de los activos. Entonces, ante ese caso, nosotros no podríamos, por ejemplo, formalizar investigación preparatoria, muchísimo menos acusar,
por más que nosotros tengamos un informe pericial contable que nos arroje desbalance patrimonial, porque ya también lo ha mencionado la Corte Suprema, que la existencia del desbalance patrimonial no es un elemento del delito de lavado de activos. El desbalance patrimonial es solamente un indicio, es un indicio más que podría existir la comisión del delito de lavado de activos. Y este indicio, porque como ya sabemos, para el delito de lavado de activos es, para poder acreditar la responsabilidad de una persona en el delito de lavado de activos, se necesita la utilización de la prueba indiciaria. Entonces, a través de la prueba indiciaria, hacemos uso de varios indicios que podamos haber acopiado durante la investigación para poder establecer la responsabilidad o no de una persona. Y uno de ellos puede ser un informe pericial contable que nos arroje, como ya dije, desbalance patrimonial. Pero si nosotros no tenemos cuál es la procedencia criminal de esos activos, y este sí es un elemento normativo del tipo penal del delito de lavado de activos, no podemos formalizar investigación preparatoria contra una persona y muchísimo menos acusar por el delito de lavado de activos. Porque este incremento patrimonial solamente es un indicio, no es un elemento del tipo penal que tenga que su presencia ya nos advierta de la comisión del delito de lavado de activos. Solamente estaríamos ante simples operaciones económicas que no tengan algún tipo de sustento, lo cual ya podría ser investigado ya a, a, a nivel a nivel administrativo, por ejemplo, pero no a nivel penal. Entonces, lo dicho anteriormente no atenta contra la autonomía procesal del delito de lavado de activos. O sea, la exigencia de la existencia de un delito, de la comisión de un delito previo, no va en contra de la autonomía procesal del delito de lavado de activos. Si es que se exige que la noticia criminal mínimamente haga referencia a un presunto acto de lavado y una actividad criminal previa, o que a la culminación de las diligencias preliminares se identifique y se tengan elementos de convicción del específico delito previo, se hace debido a que el delito de lavado de activos es un delito de convicción. La misma naturaleza del delito de lavado de activos exige la existencia de un delito previo. Porque la finalidad del delito de lavado de activos, ¿cuál es? Es poder insertar ya sea bienes, efectos o ganancias de origen ilícito a nuestro sistema económico y poder ocultar o poder evitar su identificación. Entonces, la exigencia de una determinación del delito previo no va en contra de la autonomía procesal del delito de lavado de activos, porque va acorde con su misma naturaleza como delito de conexión, como ya lo hemos mencionado en la presente exposición. Bien, eso sería todo por mi parte. En todo caso, alguna duda que pueda existir, quedo atenta a ello. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Alejandra. Muy interesante tu explicación en relación con este tema que nos convoca el día de hoy y que precisamente me permite plantearte de repente algunas preguntas, dado que en el público que tenemos, de hecho sea de paso, nos sigue en este momento, pero también a través de nuestro canal de YouTube, donde encuentran todas las grabaciones de las sesiones y ven los videos para informarse, para nutrirse. Y tenemos pues en el público fiscales, tenemos abogados, tenemos asistentes. En el caso que has trabajado, que has mencionado, por ejemplo, señalas que en relación con el delito de lavado de activos propiamente dicho, durante diligencias preliminares, se requerirían pues elementos de convicción mínimos, ¿no? Como el aumento irregular del patrimonio, por ejemplo, sin justificación, o como la conexión de la persona denunciada con otras que estén vinculadas a eventos delictivos. Eh,
Y en relación con el delito previo, indicas que no se necesita señalar precisamente cuál es el delito que generó los activos, porque eso tendría que llevarse adelante y tendría que llevarse a cabo durante la fase ya de las diligencias propiamente dicho, es decir, los propios representantes del Ministerio Público tendrían que eh, desarrollar precisamente esa tarea. Esto implica para el fiscal penal, para el fiscal de lavado de activos, durante las diligencias preliminares por un caso de lavado de activos, entonces la realización de una doble tarea. El fiscal tendría que investigar la denuncia en relación con lavado de activos, pero al mismo tiempo tendría que destinar sus esfuerzos a la investigación del delito que habría generado los activos. ¿Es esto así? Sí, lo que pasa es que, como ya lo mencioné, la procedencia criminal o la existencia de un delito previo ya de por sí es un elemento normativo del delito de lavado de activos. Entonces, ya de por sí investigar la existencia de un delito previo es determinar la existencia de un elemento del tipo penal que nos puede llegar a establecer más adelante que efectivamente esta persona haya cometido el delito de lavado de activos. Como ya mencioné, eh, o sea, a nivel de diligencias preliminares no es necesario establecer qué delito previo haya originado esos, esos bienes maculados, pero se debe contar con algún tipo de indicios que sustenten eh, esas, por ejemplo, narraciones en caso de denunciantes o informes por parte de la policía o de SUNAT, ¿no? ¿Mm? Entonces, durante la investigación preliminar, como fiscales, tenemos la obligación de poder investigar cuál sería el delito previo en este caso, en un caso de delito de lavado de activos, ¿no? Porque si llegamos, culminamos el plazo establecido en diligencias preliminares y nosotros no hemos podido identificar cuál sería el delito previo, pues se debería archivar ese caso, ¿no? Porque no tendría futuro y no contaríamos con un grado de sospecha necesario para poder eh, ya pasar a la otra fase del proceso penal, ¿no? Que es la investigación preparatoria. Correcto. Ahora, precisamente dentro de ese contexto, has señalado, has referido que, entiendo, al momento de la calificación de la denuncia, eh, el agente persecutor del delito, esto es la fiscalía, el fiscal de lavado, debería, y lo dijiste en esos términos, llevar adelante una valoración mínima de racionalidad. Ese es el término, la expresión que utilizaste, valoración mínima de racionalidad. ¿Cuáles serían, si es posible, eh, cuál sería el contenido, cuáles serían los componentes de una valoración mínima de racionalidad que un fiscal debe aplicar al momento de calificar una denuncia por lavado de activos? Por ejemplo, como lo había mencionado en mi exposición, en la práctica he visto muchos casos que, por ejemplo, las fiscalías penales comunes remiten copias de sus carpetas fiscales luego de haber archivado, por ejemplo, por delitos, investigaciones por delitos de coacción o de estafa, y llegan a determinar que no existe ni estafa o no existe coacción. Pero como existen algún tipo de dinero que haya sido utilizado para poder adquirir ya sea bienes muebles o inmuebles, lo remiten a la Fiscalía de Lavado de Activos. Entonces, nosotros al recibir copia de esos actuados, de esas carpetas fiscales, creo yo que lo principal que debemos analizar es si en ese caso podría existir algún tipo de comisión de un delito capaz de generar ganancias ilícitas. Por ejemplo, si es una investigación quizás de hurto o de robo y que no se ha establecido la responsabilidad de esa persona, pero luego se remite
luego se remite por una presunta existencia de lavado de activos, pues claramente un delito de robo, de hurto, no podría generar, creo, en mi posición, eh, esa capacidad para poder generar ganancias ilícitas de tal manera que se pueda lavar activos, ¿no? O, por ejemplo, cuando no se ha llegado a establecer que ha existido la comisión de un delito de corrupción, eh, pero igual se remite eh, copias a la Fiscalía de Lavado de Activos porque se tiene que llegar a determinar de dónde proviene ese dinero, un caso en concreto, que haya sido eh, eh, ubicado en un vehículo que era utilizado o que se encontraba asignado a un funcionario público. Entonces, en esos casos, eh, yo creo que se debería analizar si, si ya antes no se ha llegado a establecer la existencia de un delito previo, ya sea estafa, coacción, robo, hurto o corrupción, sería necesario aperturar una investigación por delito de lavado de activos. Podríamos llegar a establecer que, cuál ha sido el origen ilícito de ese dinero. Podemos llegar a establecer que se ha lavado de activos cuando el delito previo se ha verificado que no existe. Entonces, si el delito previo va a ser por el cual se ha investigado, pero se ha archivado esa carpeta, entonces no tendría sentido, desde mi posición, que se aperture una investigación por delito de lavado de activos, ¿no? Porque no habría una actividad criminal previa que haya podido generar la ilicitud de esos activos y entonces se haya podido cometer el delito de lavado de activos en cualquiera de sus modalidades, ¿no? Tanto en las señaladas en el artículo 1, 2 y 3. Correcto. Ahora, bien, y dentro de este tema también, por lo general, como has señalado muchas veces, las denuncias no provienen necesariamente de personas, sino también a partir de informes policiales. Y tu experiencia seguramente nos ayudará a entender mucho más este tema. Por lo general suele ocurrir que el informe policial, que a partir de un cálculo bastante superficial, podríamos decir, ve, sin contar con la ayuda del perito en un caso, un desbalance patrimonial. eh, Todo caso de desbalance patrimonial es un caso en el que en automático se deberían aperturar diligencias preliminares. Cuando solamente, o sea, Por si existe desbalance un informe patrimonial. por desbalance patrimonial, yo creo que aperturar diligencias preliminares sí se podría, porque como ya lo mencionó la Corte Suprema, este sería un indicio que podría existir lavado de activos, ¿no? El incremento inusual del patrimonio, creo que así lo menciona literalmente. Entonces, para aperturar diligencias preliminares, sí podría ser un indicio que se esté cometiendo lavado de activos. Pero si a lo largo de la investigación preliminar no se ha llegado a establecer qué delito habría originado este incremento inusual del patrimonio, pues se debe proceder a archivar, porque como ya lo mencioné y también lo ha señalado la Corte Suprema, el incremento inusual del patrimonio no es un elemento del delito del lavado de activos, solamente es un indicio, a diferencia de la procedencia criminal del delito previo, ¿no? Que viene a, perdón, la procedencia criminal de los activos, ¿no? La existencia del delito previo sí es un elemento normativo del tipo y no el incremento Ujú. inusual de patrimonio. Correcto. Tenemos una pregunta por parte del público en esta oportunidad. El destacado alumno de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, Renzo Valentín, formula la siguiente pregunta, ¿no? Relacionando un poco el delito de lavado de activos con el crimen organizado como delito previo y tomando en cuenta las etapas del lavado de activos.
En tu opinión, Alejandra, ¿consideras que las etapas de colocación y diversificación son las etapas más idóneas para el descubrimiento de un lavado de activos? Pues en el caso de la integración puede resultar imposible el descubrimiento para la fiscalía. Ya, interesante pregunta, claro, porque al hablar ya de organizaciones criminales, pues la misma existencia de una organización criminal pues dificulta una investigación fiscal, ¿no? Y en el caso pues de las fases de lavado de activos con colocación, integración, ya a nivel de integración es más, resulta más complicado poder determinar dónde esos bienes, efectos o ganancias ilícitas se hayan insertado en nuestro sistema económico. A diferencia que ya en la etapa de colocación nosotros podemos advertir, por ejemplo, que existen algún tipo de transferencias de unas personas a otras por montos mínimos. Si advertimos eso, pues claramente nos es más sencillo poder establecer que existe un indicio de lavado de activos, ¿no? Porque muchas veces se utiliza, pues como ya conocemos, a terceras personas, los llamados testaferros, para poder colocar ese dinero en el sistema económico, ¿no? Pero después que es transferido a estos testaferros muchas veces adquieren bienes muebles, inmuebles, y de esa manera ya se integra el sistema económico. Pero ya a ese nivel, a ese punto, es mucho más complicado poder establecer que existe lavado de activos, más aún si estamos ante un caso que tenga como delito previo el delito de organización criminal, ¿no? Porque ya la existencia de por sí de una gran cantidad de investigados y muchas veces hacen uso de empresas, de personas jurídicas para poder cometer este tipo de delitos, pues resulta más complicado, ¿no? Considero que en la fase de colocación sería más sencillo poder establecer la existencia del delito de lavado de activos, ¿no? Eso no, eh, no de alguna manera es un óbice para poder establecer quizás luego o a lo largo de la investigación o haciendo uso realmente de las técnicas especiales de investigación que existe el lavado de activos, ¿no? Pero bueno, también recordemos que en casos de crimen organizado ya no tenemos 8 meses como los casos, digamos, simples o comunes de lavado de activos, ¿no? Que tenemos solamente 8 meses de plazo de investigación. En casos de organizaciones criminales tenemos 36 meses y quizás en esos 36 meses poder hacer uso, como ya lo he señalado, de técnicas especiales de investigación, ¿no? Que muchas veces únicamente no basta con un levantamiento del secreto bancario, tributario o bursátil, como en las fiscalías de lavado de activos se realizan, ¿no? A veces es necesario también realizar por ejemplo, requerimiento de levantamiento del secreto de las comunicaciones, porque estamos hablando de un caso de organización criminal, ¿no? Donde podría, eh, creo yo, ser más útil este tipo de medida limitativa que simplemente levantarle el secreto bancario para que se utilice esta información y se elabore un informe pericial contable, ¿no? Correcto. Bien. Alejandra, en esta parte te invitamos, antes de cerrar la sesión, a alguna reflexión final, algún, digamos, postdata de la sesión, algo que quisieras comentarnos en relación precisamente con el tema esbozado, alguna recomendación o algo que desde tu experiencia deba ser importante tomar en consideración dentro del escenario de lo que has contado el día de hoy. Sí, bueno, espero que haya sido de utilidad las ideas que he podido esbozar durante esta hora sobre el delito de lavado de activos. La verdad que es la complejidad misma, el delito de lavado de activos, hace que muchas veces queden algunas dudas sobre ciertos aspectos, pero los invito a investigar sobre este interesante delito, ¿no? Y
para que precisamente cuando formen parte de algún, tanto ya sea del Ministerio Público o como del Poder Judicial, puedan plasmar esos conocimientos teóricos en la resolución de casos en concretos, ¿no? Que muchas veces esto es necesario para poder realmente resolver los casos de manera justa, ¿no? Y no solamente basados en algún tipo de apreciaciones sin sustento teórico, dogmático, ¿no? Bueno, por último, agradecerte, David, por la invitación. Y nada, los invito a seguir la página del doctor Rosales Ártica, que es un destacado penalista y amigo, a quien admiro mucho académicamente. Y nada, muchas gracias y buenas noches con todos. Muchas gracias, Alejandra. Ha sido muy amable por parte de tu persona regalarnos esta hora de tu tiempo para contarnos sobre el lavado de activos, sobre tu conocimiento, sobre tu experiencia y felicitamos realmente tu labor académica, tu labor profesional. Eres una de las grandes exponentes del tema penal en nuestro país y realmente para nosotros es todo un honor haber podido contar contigo en esta sesión número 3. A todos y a todas las personas que nos han acompañado y que también van a poder ver seguramente el video en nuestras plataformas. Muchísimas gracias y que tengan todos muy buenas noches. Hasta una próxima oportunidad.